Con Ana Katiria Suárez Castro. Ella es defensora de género y derechos humanos, además es la abogada de Basilia N., una de las víctimas de Félix Salgado Macedonio. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio responsable para comunicar este tema tan delicado. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana Katiria. Ayúdanos a entender, porque bueno, incluso a mí me cuestionaban el jueves pasado que cómo comprender que pues no hay sentencias en este caso de pues las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio. Ayúdanos a entender el proceso, vaya, el complejo para hacer justicia a las mujeres, además de que vaya un delito complejo que tiene que ver con violencia sexual. ¿Cómo están las cosas allá en los ministerios públicos? Hablar pues de la cantidad de denuncias que no avanzan justo en esta materia. Así es, bueno, es muy importante definir o dividir las vías de acción o rutas. En este caso en particular, cuando hablamos de la Comisión de Honor y Justicia, estamos hablando de procesos administrativos. Y es en donde una colectiva de abogadas hemos decidido apoyar la moción de iniciar, la denuncia frente a esta comisión, que nada tiene que ver con la investigación frente a la Fiscalía. Sin embargo, es muy importante mencionar que ya las audiencias que se han llevado a cabo han sido lo suficientemente reveladoras para, como bien dices, poder sensibilizarnos respecto a la burocracia que existe al interior, y que dicho sea de paso, en esa audiencia no había ningún comisionado ni comisionada, había secretarios que fueron enviados por la comisión. Bajo ese tenor, lo que tenemos que entender es que en esta actualidad de un México feminicida con una cultura de violación aceptada, lo que tenemos que voltear son los procesos para darle credibilidad al dicho de la víctima. Esto no se trata de un partido político. Si el partido político gana las elecciones del X Estado de la República, ¡qué bien! ¡Aplausos! Aquí no se trata de eso. Se trata de que hay muchísimas razones adjudicables a las autoridades por las que las víctimas no denuncian de inmediato, y que los procesos de investigación y llegar a una sentencia son casi imposibles. Solo hablando de eso, el 1% de la realidad que se vive en este país es la que se denuncia. Y de ese 1% que se denuncia, el 94% está lleno de impunidad. Es decir, no llegamos a sentencias que restablezcan los bienes jurídicos tutelados de las víctimas, en este caso pues la libertad psicoemocional, y por ende que sepan que las víctimas, aun y cuando no hayan denunciado al día siguiente, hay una afectación psicoemocional que se puede demostrar a través de periciales con estándares internacionales en baterías, que sí le permiten a la autoridad verificar que derivado de ese evento es que se ha tenido esta repercusión. Entonces no solamente hablemos de un tema de humanizar la justicia para voltear a ver a las víctimas antes de pensar en intereses políticos, profesionales, etcétera, que nada tienen que ver con la procuración e impartición de justicia. En este caso en particular, sí, dígame, perdóname. Sí, Ana, ¿cuál es el mensaje? Bueno, nos decía el jueves, si no me equivoco, el presidente, jueves, miércoles, no recuerdo muy bien, con su ya chole hacia las víctimas de un delito pues tan grave que tiene que ver pues con la violencia sexual. Y bueno, en general yo diría hacia las víctimas, el presidente ha sido indiferente a lo largo de estos años, pero además ahora su partido, el partido pues del que proviene el presidente de la República. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que sin voltear a ver ese momento tan inoportuno, te puedo decir que todos conocemos historias donde se pasa por encima de las víctimas con tal siquiera de tener una cena en familia. ¿Cuántas veces no escuchamos que a los niños o las niñas abusadas sexualmente se les calla para no irrumpir en una dinámica familiar y señalar, por ejemplo, a un tío violador o a un abuelo, etcétera, ¿no? Ahora, si lo vemos de lo particular a lo general, pues todo tiene sentido. Tenemos que luchar en este tipo de acciones porque los procedimientos de investigación y de contención a las víctimas sea lo prioritario. Y te pongo un ejemplo. En la audiencia de la Comisión de Honor y Justicia ni siquiera había por protocolo la presencia de alguna persona capacitada para darle contención psicoemocional a una víctima que estaba por comparecer. Y eso nos habla de la poca sensibilización y capacitación que tienen las autoridades en general para atender delitos
tan lascivos para la sociedad como son los sexuales y sobre todo tan normalizados, ¿no? ¿Cómo romper este llamado que se ha venido haciendo en las redes sociales? ¿Cómo lograr romper este pacto de impunidad, pues que se encuentra pues ya largamente existente pues en territorio mexicano? En nuestra experiencia, con más de 20 años de poder representar víctimas, no solamente de particulares, sino también frente a las autoridades, te puedo decir sin duda y sin temor a equivocarme, que la obligación del Estado a proporcionar información suficiente y de peso para que las víctimas pierdan el miedo para acudir ante la autoridad es primordial. Las víctimas no conocen sus derechos, no saben cuáles son las obligaciones del Estado para que se puedan transitar en este derecho humano que es el acceso a la justicia. Informar a las víctimas sobre las obligaciones de las autoridades es primordial y sobre todo continuar con un esfuerzo de que al día de hoy no puede seguir siendo la víctima quien sienta vergüenza, que el repudio y el señalamiento social y la justicia social vayan enmarcando el camino de los agresores, no de las víctimas. Ana, ¿qué va a pasar? En este caso tiene que respetar los procesos. Si la víctima decide continuar con su etapa de investigación, tendrá que seguir. Nadie está hablando de que se le prive de la libertad a una persona sin un juicio previo. Si nosotras, como defensoras de género y derechos humanos, abonamos y exigimos el debido proceso, evidentemente pediríamos lo mismo para la parte acusada. Sin embargo... Sí, ¿qué va a pasar si el partido avala la candidatura? Si, bueno, pues ya a pesar de todos estos argumentos, de estas acusaciones, porque además tengo entendido que la única víctima que fue escuchada por la comisión es justo tu representada, pero ¿qué va a pasar si el partido pasa por alto de todas estas acusaciones y bueno, pues dice, no, aún así, pues sí, vamos a desecharlo y va a ser nuestro candidato? Bueno, pues todas tendremos mucho miedo o más de salir a la calle, ¿no? Pero en este tenor, los derechos de la víctima siguen vigentes para exigir investigaciones, sobre todo que hay vías para aportar medios de prueba, y se los digo a todas las víctimas que escuchan, no solamente se puede acreditar esto a través de las fiscalías, hay peritos certificados en psicología que pueden acreditar estas afectaciones psicoemocionales cuando la voluntad del Estado es callar el dolor de las víctimas. Impulsemos el esfuerzo para aportar elementos de prueba y que eventualmente la decisión local pueda ser recurrible a cualquier instancia y salga del fuero de alguien que no tiene vocación de acceder a la justicia. Exactamente, es Ana Katiria Suárez Castro, defensora de género y derechos humanos, además de abogada de Basilia N., una de las víctimas de Félix Salgado Macedonio. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias, Ana. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.